Hace 2 años subí el primer análisis del capítulo 1 de la serie de Jeffrey Dahmer, aquella en Netflix. Si no lo has visto te lo voy a dejar aquí arriba para que le eches un vistazo porque hoy vamos a retomar esta serie de videos para poder hacer un análisis completo de toda la serie de Netflix de Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Ya sé que ya pasó la serie, ya tiene sus 2 añitos, ya pasó la fiebre de Jeffrey Dahmer, no pasa nada. Aquí le vamos a dar continuidad, vamos a utilizar ciencias como la criminología, la perfilación criminal, victimología, criminalística, medicina forense y muchísimas más ciencias para darle un trasfondo a todo lo que Netflix nos cuenta sobre la historia de Jeffrey Dahmer. Vamos a ver qué tan cierta es y vamos a ir soltando algunos datos, como ya te dije, victimológicos, de perfilación criminal, de criminología y demás, para poder conocer un poco más la historia real de Jeffrey Dahmer. Si te interesa este tipo de contenido, pues te recomiendo que te suscribas, que no te pierdas ninguno de estos videos, además de que tenemos muchísimo contenido sobre ciencias forenses, así que, pues bueno, repito, si te interesa, si te gusta, si estudias o ya estás ejerciendo este tipo de carreras, no te pierdas un poco más de información. Por eso hoy te presento No te vayas. El capítulo número 2, titulado No te vayas, comienza exactamente donde se quedó el capítulo anterior, en la detención y procesamiento de Jeffrey Dahmer. Mismo que te recuerdo, ya le hicimos análisis, te lo voy a dejar aquí arriba y lo tienes, nomás púchale, ya lo ves y ya te regresas a este video. Y directamente el narrador de las noticias hace mención de un antecedente de violencia sexual hacia un adolescente por parte de Jeffrey Dahmer. Esto hace referencia a lo sucedido un 27 de septiembre de 1988, en donde Jeffrey Dahmer fue detenido después de drogar y abusar sexualmente de un menor de 13 años llamado Somsak Sinta-Sinfon, al que Jeffrey Dahmer convenció o persuadió para llevarlo a casa de Jeffrey Dahmer, tomarle unas fotografías desnudo y al final pues lo dejó ir, dejó que se escapara. Es ahí donde se hace la denuncia y es detenido Jeffrey Dahmer. En una declaración Jeffrey Dahmer hace la siguiente declaración. Vi a este tipo euroasiático y le pregunté si quería ganar $50 para fotos. Se desvistió, tomé 2 fotografías de él, una de pie y otra en la cama. Le di un poco de café con pastillas para dormir. Tomó un poco y se quedó dormido 1 hora máximo. Dijo que tenía que irse. Le pagué $50 y se fue. Después le preguntan, ¿y por qué lo dejaste ir? No tenía un cuchillo, no tenía intención de lastimarlo. Solo quería quedarme con él un rato. Fue lo que contestó Jeffrey Dahmer. Somsak, como ya dijimos, tenía 13 años en aquel entonces. Fue llevado al hospital debido al estado en el que llegó a su casa y Jeffrey Dahmer fue detenido por drogar y abusar sexualmente de un menor. Derivado de este suceso, Jeffrey Dahmer fue sentenciado a 5 años de prisión con libertad condicional, además de estar 1 año mínimo en la penitenciaría con permiso para trabajar. Adicional a esta sentencia, se le exigió que se registrara como un delincuente sexual. Así, si llegara a haber otro caso similar a este o fuera detenido de nuevo este Jeffrey Dahmer, sabría la policía de antemano que ya tiene un antecedente de abuso sexual. Y es aquí donde nos empezamos a preguntar si es que en realidad los asesinos en serie, sobre todo Jeffrey Dahmer, que es donde nos estamos centrando, o ese es nuestro personaje entre comillas principal, de verdad se arrepienten de sus acciones. Ya que una declaración que hizo Jeffrey Dahmer hacia la policía, le preguntó a uno de los detectives, ¿por qué no solo me disparas a la cabeza por todo lo que hice? Dejando ver así cómo es que Jeffrey Dahmer tenía el deseo de ser castigado por sus acciones. Nos hace pensar que hasta cierto punto Jeffrey Dahmer sabía pues exactamente lo que estaba haciendo, sabía que todo lo que hacía estaba mal y que merecía un castigo por esto, un castigo igual de atroz al que él sometía a sus víctimas. Y no es la primera declaración en la cual podemos sospechar esto, pero recordemos también que Jeffrey Dahmer era un muy buen mentiroso, no por nada estuvo tantos años activo. Sin embargo, a este punto, incluso yo, así como muchos expertos, podríamos asegurar de que Jeffrey Dahmer decía la verdad. Sí se estaba arrepintiendo, era consciente de los actos violentos que ejercía en contra de otras personas. Ojo, todo esto después de su detención. Pero déjame tú en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Dahmer se había arrepentido? ¿Sentía arrepentimiento y remordimiento por sus acciones? El episodio continúa ahora con un salto en el tiempo al pasado. Vemos a un Dahmer chiquito, un Dahmer niño, y lo primero que podemos destacar es el ambiente tan hostil en el cual se desarrolló Jeffrey Dahmer. Padres conflictivos y una importante ausencia de atención por parte de sus progenitores, por parte de sus cuidadores. Según sus palabras, él nunca fue abusado ni golpeado por parte de sus padres. Sin embargo, concretamente su papá, pues nunca estaba en casa debido a que viajaba mucho por su trabajo. Su madre no lo quería, no lo deseaba y se lo decía directamente a Dahmer. Por todas estas situaciones es que una vez que creció y una vez que fue detenido y entrevistado, era muy reservado Jeffrey Dahmer al momento de hablar de su infancia, no le gustaba, no le agradaba recordar
pues todos esos momentos, y según sus palabras lo que más le llegó a afectar fueron las peleas constantes de sus padres. El psicólogo que atendió por primera vez a Jeffrey Dahmer y que llevó prácticamente todo su proceso psicológico menciona cómo es que una vez su hermano nace, es él quien empieza a recibir toda la atención, dejando rezagado a Jeffrey Dahmer, y poco a poco se va quedando solo, ya que bueno, repito, sus padres no le hacían caso, no tenía amigos cercanos, su pobre capacidad de relacionarse con el sexo opuesto, es decir, con mujeres, y descubriendo su homosexualidad a los 13 años, que en aquella época era visto como prácticamente un crimen, y con mayor razón podría estar rezagado de la sociedad. Aquí quiero resaltar un punto importante, llámame conspiranoico, llámame loco, pero por lo menos yo empiezo a unir un poco los patrones, un poco los puntos, e ir descubriendo cómo es que desde niño Jeffrey Dahmer ya tenía una necesidad de atención, en su casa, en la escuela, en la sociedad en sí. Estaba solo, nadie le daba atención, podríamos decir que nadie lo quería, pero sospecho que la primera persona que llegó a su vida, es decir, este joven con el que tuvo un beso en una casa del árbol y estuvieron acostados por un buen rato, según Dahmer, todo con consentimiento, es ahí donde Dahmer descubre su homosexualidad, dejando ver cómo es que para Dahmer es súper importante tener a alguien, que alguien le dé atención, que alguien se quede con él, mismo aspecto que vamos a ver en un futuro durante su modus operandi. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro episodio. Otro suceso importante que ocurre durante el episodio 2, es la escena de los renacuajos, donde podemos ver a un pequeño Dahmer fascinado al ver cómo es que unos renacuajos, unos animales, mueren. Esto a manos de él mismo, que vertió aceite de motor al frasco en el que se encontraban, y poco a poco pues bueno, se fueron ahogando, se fueron intoxicando debido pues, obviamente al aceite de motor. Y vemos cómo de nuevo Dahmer los ve fascinado. Según Robert Ressler, un reconocido perfilador criminal, asegura que un asesino en serie comienza matando y torturando a animales cuando es menor, y poco a poco va a ir escalando este nivel de violencia hasta llegar a las personas o a los humanos. Esto ocurrió con Theodore Robert Bundy, es decir, Ted Bundy, Luke Woodham y obviamente Jeffrey Dahmer, entre muchos otros ejemplos. Su padre, con el afán de poder conectar con su hijo, de poderlo hacerlo sentir querido y darle la importancia que un padre le tiene que dar a su hijo, aumenta la curiosidad de Dahmer por los cadáveres, en este caso animales obviamente. Como su padre, el padre de Jeffrey Dahmer, era un investigador de profesión, pensó que era muy buena idea fomentar también esta investigación y esta exploración por parte de Dahmer sobre los cadáveres de animales, enseñándole la práctica de taxidermia. Y así como vemos en la serie, el padre de Dahmer, Lionel Dahmer, le hace un pequeño taller, entre comillas, a Jeffrey Dahmer, su hijo, para que pueda diseccionar animales, y es él mismo, su padre, el que le enseña cómo es que puede diseccionar, manipular y bueno, pues toda esta técnica, toda esta ciencia de diseccionar animales, la taxidermia como tal. En su libro, Historia de un padre, el padre de Jeffrey Dahmer niega completamente haberle enseñado a diseccionar animales pues, a su hijo, pero bueno, repito, sabemos que esto es completamente falso. En ese taller, como lo podemos ver en la serie, Dahmer pues empieza a hacerse experto en la disección de cadáveres, manipulación de órganos y demás, sobre todo de huesos y limpieza de los huesos, además de la conservación de los mismos huesos y otros tejidos. En la serie no nos hablan de este suceso, pero Jeffrey Dahmer en una entrevista reveló un suceso importante para él, referente a la taxidermia, que le ocurrió a los 15 años, y nos dice lo siguiente: un perro grande que encontré en la carretera, iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlos, pero no llegué a hacerlo. Se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en un estanque y dejarla en el bosque. Vi a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. También le tomé una fotografía. Ojo, esto a los 15 años. Un niño de 15 años disecando, diseccionando un perro y clavando su cabeza en el bosque. Continúa con el episodio, volvemos a hacer otro salto temporal, esta vez hasta 1981, donde vemos el paso de Jeffrey Dahmer en el ejército. Sobre toda su historia hablaremos en otro episodio, así que te repito, si quieres verlo, suscríbete para que no te lo pierdas, porque la verdad es que es una etapa en la vida de Dahmer bastante importante, porque ahí aprende muchísimas cosas, y es ahí donde aprende a perfeccionar lo que será su próximo modus operandi. Así que bueno, dejemos su historia aparte. Aquí lo que vemos en el episodio es cuando lo corren, cuando lo dan de baja en el ejército y pues le dan un boleto de avión para que se fuera a cualquier lugar que él quisiera. Dahmer elige irse a Miami y empieza a trabajar en una tienda de delicatessen. Todo lo que le pagaban, o gran parte de lo que le pagaban en esa tienda, pues lo utilizaba para comprar alcohol y prácticamente se la vivía alcoholizado. Hasta que llega un día en el que Dahmer le marca a su padre, quien no sabía que lo habían dado de baja en el ejército, hasta que pues él le cuenta todos los hechos, que él está en Miami, y a mi parecer
lo manipula para que su padre lo deje vivir con él, usando algo que se llama chantaje. Seguramente lo has escuchado, te lo han aplicado. Y nuevamente refleja las grandes habilidades de Dahmer de poder convencer a las personas y, pues bueno, de mentir. Una vez que Dahmer regresa a casa con su padre, que ya está casado con otra mujer, comienzan los problemas. Obviamente pues Dahmer sigue con su alcoholismo, sigue tomando, y son sus padres quienes deciden mandarlo con su abuela. Al principio Dahmer no accede, pero bueno, al final pues no tiene ninguna opción, se va a vivir con su abuela. La relación que tenía Dahmer con su abuela pues al principio era bastante buena. Ambos iban a la iglesia, era una vivienda bastante armónica. Es decir, que había paz, no habían conflictos, no habían peleas. Hacían juntos actividades domésticas, hacían el aseo juntos, Dahmer ayudaba en la casa y seguía pues la mayor cantidad de normas que había en la casa, pero pues sin dejar de lado su alcoholismo, y empieza a fumar también. Y aquí pasa un conflicto bastante importante en la vida de Dahmer, ya que pues este Dahmer, pasando por las tiendas, se encuentra con un maniquí de un hombre que pues obviamente sabemos que los maniquís pues están fornidos, ¿no? Tienen un buen cuerpo, vamos a llamarle así, para que luzca las prendas de ropa. Y pues recordemos que Dahmer era homosexual y además le atraía ese tipo de físico. ¿Qué es lo que decide? Robarlo. Se esconde, si no me equivoco, en los vestidores o en los baños, no recuerdo exactamente en dónde, pero se esconde dentro de la tienda, espera a que cierren la tienda y se roba el maniquí y lo utiliza como estimulador sexual para satisfacer todos sus deseos, todos sus placeres y sus fantasías. Y según nos dice la serie de Netflix, su abuela lo encuentra en un closet y le exige a Dahmer que lo tire, pero esto es en parte mentira, porque sí, su abuela sí lo encuentra, sí encuentra el maniquí de Dahmer, pero no le pregunta, no lo cuestiona ni nada. Empieza a colgarle ropa al maniquí, así como la máquina de correr que tienes ahí en tu casa, así merito. Y la famosa escena, esta escena que está aquí, también es mentira, nunca pasó, nunca sucedió. Lo siento, sí, yo sé que es un muy buen meme, es una muy buena escena, pero no sucedió. Su abuela, como les dije, sí encuentra el maniquí, le empieza a colgar ropa, pues como si fuera algo súper normal. Sí se cuestiona hasta cierto punto, pues por qué Dahmer tiene un maniquí, pero pues bueno, ahí lo deja. Sin embargo, es el mismo Jeffrey Dahmer quien se empieza a dar cuenta de que es peligroso, entre comillas, tener ese maniquí, ya que no quiere que su abuela siga haciendo preguntas. Pero más importante, no quiere que su padre le pregunte nada, no quiere que sepa nada sobre el maniquí. Entonces es el mismo Dahmer quien decide tirar el maniquí. Y según mi maestra de criminología clínica, si Dahmer se hubiera quedado con ese maniquí, si no lo hubieran cuestionado, si lo hubieran aceptado, si hubieran dejado que se quedara con ese maniquí, según mi maestra de criminología clínica, repito, Dahmer no hubiera lastimado a otra persona, ya que con el maniquí tenía más que suficiente para poder complacer sus fantasías y deseos. Pero bueno, como se quedó sin su maniquí, necesitaba de alguna forma cumplir con estos deseos. En mi opinión es cierto, pero tampoco es tan cierto. Si se hubiera quedado el maniquí, hubiera estado un muy buen tiempo, pues calmado, vamos a llamarle así. Pero iba a llegar un punto en el que iba a necesitar a alguien más, ¿saben? Pero bueno. Déjame también en todos los comentarios qué opinas. Otra vez vamos a saltar en el tiempo, esta vez 10 años después de los acontecimientos del maniquí, en donde esta vez vemos a Dahmer sentado en su departamento, bebiendo, y durante toda esta escena vemos a una nueva víctima, una víctima de tan solo 14 años de edad, con quien usa exactamente el mismo modus operandi que ha llevado a cabo con sus otras víctimas. Le ofrece un poco de dinero, bueno, primero le ofrece alcohol porque pues es menor de edad, ellos obviamente pues querían alcohol. Le ofrece un poco de alcohol, le ofrece dinero por unas fotografías, pero en este caso esta víctima ya conocía a Jeffrey Dahmer, ya que estamos hablando de Conrad Sinta-Sinfon, hermano de Somsak Sinta-Sinfon, el mismo niño que Dahmer ya había abusado de él y por el cual tiene su antecedente sexual, del cual ya hablamos al comienzo de este video. Conrad es una de las víctimas más relevantes en toda la historia delictiva de Jeffrey Dahmer, ya que como podemos ver en la misma serie, él logra escapar del departamento de Jeffrey Dahmer muy drogado y desnudo, pero lo que vemos en la serie no fue lo que ocurrió exactamente. En una de las entrevistas, de muchas entrevistas que dio Jeffrey Dahmer, hace toda la narrativa de hechos alrededor de los acontecimientos de Conrad Sinta-Sinfon. En la serie vemos cómo es que este Dahmer conoce a Conrad en una tienda de autoservicio. Sin embargo, según declaraciones de este Jeffrey Dahmer, como ya te mencioné, conoce a Conrad en una plaza comercial, concretamente la Plaza Grand Avenue. Esta plaza era el lugar donde Jeffrey Dahmer buscaba víctimas. Ahí se la vivía Jeffrey Dahmer tomando fotografías a las personas y diciendo que pues parecían modelos, y les preguntaba si quería que le tomara unas fotos especiales. Dahmer se encontraba sentado tranquilamente comiendo pizza y bebiendo cuando este Conrad se acerca.
Conversan un rato, Dahmer le ofrece $50 a cambio de unas fotografías y el joven acepta el dinero y van juntos a su departamento. Una vez dentro del departamento, Dahmer droga a Conarak Sinta-Sinphon y pues su objetivo en este caso, a diferencia de otras víctimas, es mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. Y aquí Dahmer lleva a cabo uno de sus actos más macabros, a mi parecer, en toda su historia delictiva. El doctor Kenneth Slade, un médico forense con el cual conversó Jeffrey Dahmer, mismo Jeffrey Dahmer le asegura, o más bien le confiesa al médico forense que quería tener a alguien a su lado y que no quiere irse de su lado, y admitió practicarle una trepanación, es decir, hacerle un agujero en la cabeza a Conarak Sinta-Sinphon justo antes de que él escapara. Entonces, según la serie, no solamente estaba drogado, sino también tenía un agujero en la cabeza y aún así logró escapar. Y no solamente eso, se pone peor. Como dije, Dahmer asegura que le había practicado una trepanación, es decir, le hizo un agujero en la cabeza con un taladro. Además, le inyectó ácido muriático y, según en palabras de Dahmer, esperaba esta vez tener éxito. Quiere decir que ya lo había practicado antes, ya lo había intentado antes. Taladré hasta el cerebro, fui hasta el fondo y no vi ningún tipo de fluido ni sangre, asegura Dahmer. Conarak, a pesar de tener ácido muriático en la cabeza, un agujero en la cabeza también, y estar drogado, era capaz de cumplir funciones muy limitadas. Estaba un poco atontado y demás, pero no estaba muerto ni nada, y podía hablar, así que podía mantenerlo así. Dahmer le daba indicaciones a Conarak y Conarak las cumplía, pero él jamás consideró que pudiera salir. Prácticamente había logrado tener un sirviente, según sus palabras o según sus deseos, con el cual quedarse, alguien obediente y que no tuviera opción de irse. Afortunadamente sí se pudo escapar, lamentablemente, como ya dije, pues no pudo ser rescatado. ¿Cómo es que sale Conarak? Pues Jeffrey Dahmer sale a comprar un poco de cerveza, pues para seguir tomando obviamente, y Conarak aprovecha que se queda solo en su departamento para salir. A pesar de sus capacidades tan limitadas, sale corriendo del departamento y lo ve una vecina, la verdadera Glenda Cleveland, que recuerda en un episodio, aquí en este que te platiqué, la Glenda Cleveland que vemos en la serie no es la verdadera Glenda Cleveland. Es una combinación de dos testigos, de dos vecinas, le hicieron como una sola en la serie y bueno, pues comparte características y testimonios de ambas vecinas, pero en este caso es Glenda Cleveland, la verdadera Glenda Cleveland, como ya te dije, quien ve a Conarak Sinta-Sinphon e intenta ayudarlo, intenta pues acompañarlo y llamar a la policía. Okay, hi, I'm on 25th State. And this is young man, he is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up, he can't stand, he's study fall out, he is butt naked, he has no clothes on, he was really hurt. Una vez que llega la policía, pues Conarak está arropado con una sábana junto con la vecina y unos familiares de ella. La policía intenta interrogar al joven, pero pues no puede articular ninguna palabra, debido a que estaba muy drogado y pues como dije, sus capacidades tan limitantes que tenía en ese momento. A pesar de todo este daño que se le había ejercido al menor, nadie se dio cuenta que tenía un agujero en la cabeza porque Dahmer lo había hecho en un lugar bastante bien escondido. Además, como ya vimos en su declaración, taladró lo más profundo posible y vio que no salía nada de fluido, nada de sangre. Entonces pues tampoco estaba sangrando ni nada. Entonces, como dije, pues nadie se dio cuenta que estaba con un hoyo en la cabeza. Jeff llega, interviene con las autoridades y las vecinas, es decir, hijas de Glenda Cleveland y de otras vecinas que estaban ahí haciendo un poco de bola de tez oscura, intentan exigirle a la policía pues que les hagan caso, intentan darle su declaración y la policía incluso les pide que se callen y le dan preferencia a la declaración de Jeffrey Dahmer. Dahmer toma a Conarak y dice, no, él es mi novio. Y Dahmer, conociendo la ventaja que tenía sobre sus vecinas, pues empieza todo su teatro, todo su circo de mentiras y de convencimiento, debido a que en esos tiempos el racismo estaba muy fuerte. Convence a la policía de que es su novio, que pues está muy drogado porque pues los dos estaban alcoholizados, estaban intentando nuevas cosas y es incluso la misma policía que los escolta hasta el departamento de Dahmer. Y para hacer todavía más convincente toda la historia de Jeffrey Dahmer, de cómo es que Conarak era su novio y estaban intentando nuevas cosas y bueno, pues se salió todo de control, le muestra a la policía las fotografías que le tomó desnudo a Conarak y pues la policía lo único que hace es decir, bueno, no los vamos a arrestar por ser gays. Y se fueron sin registrar el departamento de Dahmer, donde ahí incluso en ese momento todavía estaba el cuerpo de Tony Hughes. The intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend, and we're be a minute. My partner's gonna get deloused at the station. Y bueno, Dahmer, para continuar con todo su experimento de tener un sirviente zombie, inyecta un poco más de ácido en la cabeza de Conarak
esta vez en menor medida, pero pues termina matándolo. Horas después, Glenda Cleveland llama al número de emergencias pues para saber exactamente qué sucedió, qué más pasó, qué fue lo que pasó con el menor, con Conarak Sinta-Sinfon. Y la policía pues les cuenta toda la historia que Jeffrey les contó. What was the child? It wasn't a child, it was an adult. Are you sure? Yep. Are you positive? It's all taken care of, man. Conarak murió una hora después de que la policía abandonó el departamento de Dahmer. Se hizo mucho escándalo, mucho ruido por cómo es que Dahmer atacó a dos Sinta-Sinfon, a los dos hermanos Sinta-Sinfon. Sin embargo, según declaraciones de Dahmer, pues él no sabía que eran hermanos hasta que lo identificaron. Y es aquí donde termina el segundo episodio de Jeffrey Dahmer. La verdad es que bastante impactante. Aquí en este episodio nos cuenta muchísimo su historia de vida, su historia en la infancia, un poco de su adolescencia o de su vida como adulto joven, y ahora más adelante con una de las víctimas, como ya dije, más relevantes de Jeffrey Dahmer, Conarak Sinta-Sinfon, en donde podemos ver el nivel de violencia, el nivel de agresión que puede llegar a ejercer y todos los actos tan macabros que pudo llegar a generar en contra de sus víctimas con tal de cumplir con todas sus fantasías. Como dije, este no solamente es el inicio, aún nos quedan muchísimos episodios más por ver. Si te gustó este tipo de análisis, pues de nuevo suscríbete para que no te pierdas los demás. La verdad es que es muchísima información, este video quedó larguísimo, pero bueno, vale la pena. Una vez más les digo, espero que les haya gustado el video de hoy, que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna sugerencia para futuros videos, comentarios extra que quieran añadir al video de hoy, dudas, preguntas, lo que quieran, dejen los comentarios y con mucho gusto les estaré respondiendo. Tengan excelente día, excelente tarde y excelente noche. Y lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.